Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. y sabemos que ese segmento va a ser de bendición a cada uno de ustedes, así que le agradecemos su apoyo. Eso Y es que así. ese apoyo no se quede ahí. Que si ustedes nos buscan por una plataforma y nos encuentran, por aquí hay otras plataformas que nos puede encontrar. Y no se olviden de comentarios, se lo puede escribir aquí. Nosotros con mucho gusto, pues, si quiere hacer un cambio, qué sé yo, tiene una pregunta. Sugerencias también, peticiones. Pues nosotros en confianza le estaremos escribiendo. Exacto. Así que, ¿qué mejor entonces? Todavía no queremos que ellos, hay que compartir, ¿no? ¿Qué te parece, Jocabel? Que no se olviden de compartir el segmento, ¿verdad que sí, Jocabel? Para que todo el mundo lo puedan ver de otros sitios, otros países, que nos están escribiendo. Así que y queremos que eso llegue por todos lados. Sí. Le agradecemos su apoyo. Sería bueno que nos escribieran de qué algún comentario de qué parte usted no está eso sería también interesante. Sí, eso es. Hacer ese ejercicio. Bueno, antes de comenzar entonces vamos a tener una oración. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por el momento que nos brindas para hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y obedientes y a prepararnos para estar listos para tu encuentro. Perdona, Señor, nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta noche se titula Resiste crisis para ser sal y luz. Wow. La democracia, esta vez nos viajamos hasta Venezuela. Venezuela, sí, eso es. La democracia en Venezuela ha perdido su esencia, convirtiéndose en una mera etiqueta vacía, y esto lo dijo un pastor llamado Moisés, quien ha dedicado más de 5 años a su labor en la iglesia. La revista SIC señala que el sistema democrático ha evolucionado hacia un régimen autoritario centralizado donde la participación ciudadana y los derechos fundamentales están cada vez más restringidos. Esta transformación ha generado un ambiente de desilusión entre aquellos que alguna vez creyeron en la posibilidad de un gobierno democrático. La separación de poderes es fundamental para el fundamento de una democracia. Se ha debilitado significativamente en Venezuela. Esto ha llevado a la eliminación de los controles y equilibrios necesarios para asegurar la equidad y transparencia en el gobierno. Las elecciones que deberían reflejar la voluntad del pueblo han estado plagadas de irregularidades, como se documentó en un artículo del New York Times que describió intimidaciones a votantes y restricciones a acceso a registros electorales durante las elecciones presidenciales recientes. Quiere decir que si hay tanta y tanta irregularidad, no es un proceso, por decirlo así, limpio. Las personas no van a tener esa confianza en que el pueblo fue el que eligió. Exacto. Desde el 2004, más de 200 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela, lo que evidencia una supresión sistemática de la libertad de expresión. Esta situación ha silenciado a las voces disidentes y ha privado a millones de venezolanos de acceso a información confiable. Para los críticos del régimen, incluidos los líderes cristianos, expresan sus opiniones abiertamente, se ha vuelto cada vez más arriesgado, reflejando un clima de miedo y represión en el país. Porque si ahora mismo tú no tienes libertad de expresión, tú no puedes hacer ningún comentario porque ya van prácticamente a señalarte. Eso es así. No se permite hablar en términos contrarios al sistema gobernante, lo cual crea un ambiente de autocensura y temor en todos los sectores, incluidas las iglesias. Agrega el pastor Moisés. Eso está citado por Open Doors. Aunque las restricciones directas a la práctica religiosa son pocas comunes en Venezuela, el gobierno emplea tácticas indirectas para controlar a las iglesias. Los pastores enfrentan amenazas de arresto, cierres de templos y infiltraciones de agentes gubernamentales que buscan influir en sus congregaciones. Eso me pareció curioso, que tengan hasta esa capacidad de gente interrumpir para poner sus ideas.
Exacto. A pesar de estas presiones, la iglesia sigue siendo un refugio espiritual y se mantienen firmes en su misión de ser, como decía el título, sal y luz en el país. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en un entorno de crisis económica que afecta tanto su salud física como mental. Al pastor Gabriel señala que las necesidades son abrumadoras y se requiere apoyo para las familias pastorales y también para las pequeñas iglesias. La situación es crítica y aunque hay un largo camino por recorrer para lograr la libertad religiosa, los líderes religiosos continúan siendo fieles en medio de la tormenta política. En otros países como Cuba y Nicaragua, los pastores también son objetos de ataque por parte del gobierno, lo que resalta un patrón de represión hacia la fe en la región. Así que vemos que antes casi lo que era América casi no se mencionaba, pero ya vemos como México, Cuba, Nicaragua, también situación en Colombia, ¿sabe? Cada vez como que se alerta más y estos países tal vez no se presentaba de una manera, pero como las cosas están cambiando, ya ven cómo esta mención ya está llegando a nuestra región. Sí. Los que nos están sintonizando, o más bien viéndonos en estos momentos, estamos hablando de la situación de crisis que hay en Venezuela por la reprensión de lo que es la libertad de expresión y religiosa. Así que vamos a presentar algunas citas para nosotros analizar esta noticia. La primera pregunta: ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué no se puede en ciertos lugares ejercer la fe de forma libre? Dice aquí, en la siguiente cita, que estamos viviendo una era de iniquidad. Los peligros de los últimos días, porque estamos viviendo los últimos días, claro que sí, aumentan a nuestro alrededor porque la iniquidad abunda y la caridad de muchos se enfría. No dice la palabra aquí, dice: en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Se me enfrían, sí, eso es así. Oye, otra preguntita, Jocabel. ¿Por qué existe la violencia? Wow. Vamos a ver. Pues aquí lo dicen en el libro de Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generaciones de malignos, hijos depravados, dejando a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel, tornándose atrás. O sea, ¿me quieres decir que la violencia existe porque la gente se aleja de Dios? Sí, eso es claramente. Y todas estas cosas que están sucediendo, un país dejando de ser democrático, es una evidencia bien clara que la presencia de Dios no está rigiendo ese gobierno. Mira, todo esto, nosotros lo ha dicho aquí varias veces, Jocabel, lo estamos repitiendo, o sea, la contestación. Y es porque la gente se ha alejado de la fuente, que es Cristo, que es Dios. Y por eso hay mucha pero como dice aquí, depravado, maldad, de todo eso. Pero es porque la gente, o sea, se ha dejado de la fuente, que es Cristo. Y hay más que dos caminos. Pues, si no estás en el bien, ¿dónde vas a estar? Pues claro, pues en el mal, haciendo el mal. Y eso es lo que está pasando. Por eso hay mucho violencia, porque la gente no estudian, no leen, no oran. Tú sabes. No hay esa conexión con Dios, que es el que nos transforma eso y nos hace ser diferentes. Exacto. Es importante la libertad. Claro que sí. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles. Dice: en nuestros días debemos sostener firmemente este principio. Okay. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, han sido para este último conflicto confiados ¿en quiénes? En nuestras manos. Así que es súper importante la libertad. ¿Por qué? Claro que sí. Porque el tiempo es ahora, que el mensaje, que necesitamos tener la libertad para que ese mensaje llegue a los cuatro vientos. Es lamentable, Jocabel, yo lo voy a decir aquí. Yo he visto que en ciertos lugares la palabra no se está diciendo como es. O sea que... Con la fuerza que necesitamos para el tiempo que estamos viviendo. O sea, se habla así, hay tiempo, que tú sabes que todo, yo he visto muchos predicadores en diferentes lugares, y pues yo lo escucho todo, yo escucho todo tipo de predicación,
porque me gusta escuchar las predicaciones, ¿no? De diferentes denominaciones, porque yo no solamente escucho las que nosotros pertenecemos, pero también otras denominaciones. Pero yo noto que el mensaje que están presentando, lo que le está hablando a la gente, no sé, algo... No lo están preparando. Algo suavecito, como que no le están diciendo ni nada, si vamos a la verdad. No, ahora me viene a la mente una cita del librito para los ministros. Ajá, testimonio para los ministros. Que dice que va a llegar un momento dado en que la población se va a ir en contra de los mismos pastores, diciéndole que mira, no me alertaste de lo que, que necesitaba para este tiempo. Va a ser muy tarde cuando digan eso. Ya va a ser muy tarde, porque ya la persona ya es una cita que eso está en el futuro. Eso es cuando ya no es remedio para nadie, ¿ves? Y ya cuando venga el juicio, o sea, que cae sobre cada uno de nosotros, ellos dicen, pero tú no me has dicho nada, es lo que va a pasar, qué sé yo. Por eso nuestra confianza y nuestra comunión y nuestro estudio es individual y es directamente con Dios. Con Dios, exacto. Ningún intermediario hay. Hay un ministerio que es de pastores, que es de maestros, que nos ayuda y que cuida las ovejas del Señor, pero nuestra relación directa es con nuestro Dios y a Él es que nosotros tenemos que basar nuestra confianza. O sea, esa íntima conexión que la tenemos que tener nosotros mismos y buscarla nosotros mismos individualmente. Yo no puedo esperar que el pastor me dé esa... Eso es lo que quería llegar. No, el pastor no me va... Ni el pastor, ni mi mamá, ni mi papá, ni qué sé yo, cosa, o sea, nadie. Eso tiene que ver con tú mismo, personalmente. Con Dios, una relación directa. Una relación directa con Dios. Eso es lo que nos va a preparar. Sí. No podemos depender de nadie. Y tampoco nos quiere decir que menospreciemos, porque son elegidos. Sí, no, son elegidos. Para llevar su mensaje, para procurar y esparcir, dirigir. Pero nuestra confianza, nuestra relación es directa con nuestro Dios. Así que es importante la libertad. Exacto. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo educar nuestra mente? Y eso entra bajo lo que es la libertad, porque ahí elegimos. Exacto. Ahora, ¿qué vamos a elegir? Entonces dice, el caso de Enoch está delante de nosotros. Vivió en una edad corrupta, cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. Sin embargo, disciplinó su mente para la devoción, para amar la pureza. Mira qué importante, disciplinó su mente para amar la pureza. Ahora, recuerde que Enoch, él anduvo con Dios y según la Biblia, anduvo con él 300 años. Pero eso fue lo que hizo que, ¿sabes? Él tomó, pero la decisión la tomamos nosotros. Él comenzó, según dice, porque él tenía 65 años, pero él comenzó a andar con Dios, caminó con Dios, es lo que dice la palabra de Dios, caminó con Dios por 300 años. Si vamos a la verdad, pues son 365, pero caminó con Dios, donde que estuvo esa relación estricta con Dios. Cercana. Pues, los 300 años. Y eso fue lo que le hizo vivir una vida en pureza, la cercanía que tenía con él. Sigue diciendo la cita que su conversación trataba de las cosas celestiales. Educó su mente para que se espaciara en esas cosas y llevó el cielo de lo divino. Su semblante estaba iluminado con la luz que brilla en el rostro de Jesús. ¡Wow! Porque él, entre lo bueno y lo malo, él eligió lo bueno, permaneciendo ahí en oración, en contacto con el Señor, y ahí fue que empezamos, según lo que nosotros observamos, en nuestra transformación. Exacto. La palabra que me gusta allí es cuando dice educó su mente. O sea, que él se educó. O sea, que no es lo mismo que o sea, él se dedicó a eso, él se educó, que es lo que tenemos que hacer nosotros, educar nuestra mente, ¿sabes? Para seguir y para mantenernos firmes, para tomar decisiones, ¿verdad? Que hagamos tesoros en el cielo, que decidamos por el Señor en fidelidad, en obediencia. Que tanto así, fíjate lo que dice, iluminando con la luz que brilla en el rostro de Jesús. Su semblante. Su semblante. Mira, me hace recordar la historia de Moisés cuando se le dio. Exacto, cuando bajaba siempre cuando pasaba de la montaña, el rostro de él, sabía que ya se había encontrado con Jesús. Esa es la palabra, brillaba alrededor. Encontrarse con Dios, una relación cercana. Es lo que hacía que tuviera ese rostro iluminado. Eso es así.
En conclusión, estar lejos de Dios hace que se nule nuestra conciencia. Por eso están pasando tantas cosas y tantas decisiones que los gobiernos están tomando en contrario a lo que Dios desea. Fíjate, la libertad se obtiene en la ley del amor. Dios. Prácticamente Dios nos da ese regalo para nosotros elegir. Dios es amor. Y la sociedad puede corromperse hasta su destrucción, pero la decisión de ser diferente es por nuestra parte. Exacto. Por eso demanda sabiduría. ¿De dónde? Del cielo. Y como decía al principio, seamos sal y luz para exacto. quienes nos rodean. Jesús está a las puertas y Él es un Dios santo puro y tenemos que estar listos. Listo es esa relación que hablamos. Eso es así. Y se va a reflejar en nuestro carácter que somos diferentes. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor, por las pruebas que el mundo da, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, que las luchas paciencia trae y aprendo a que comprender. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las da de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en tu lugar, tu rostro ahí poder mirar y allí estarás. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me
Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo, Junior Trinidad. Una vez más continuamos con las profecías de Daniel, lección número 22. Pues lleva por título Las dos leyes. Recordamos que en los últimos temas hemos estudiado la reacción impresionante entre Daniel, capítulo 8 y 9. Vimos que el gran contexto de estos dos capítulos es la purificación del santuario y la expiación del pecado. En el anterior tema vimos que el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento, pues en el año 31 después de Cristo llegó a su santo cumplimiento, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Estudiamos además que en ese momento cesó el sacrificio y la ofrenda, confirmando desde el cielo con el hecho de rasgar en dos el velo del templo, de arriba hacia abajo. Entonces Jesús resucitó y ascendió al cielo, comenzando su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Desde entonces vivimos en el nuevo pacto. Gracias a la tabla de comparación siguiente entre el santuario terrenal del pacto antiguo y el santuario celestial del pacto nuevo, entendemos por qué el pacto antiguo era defectuoso, viejo y próximo a desaparecer, según Hebreos 8, 7, 13, 9 y 1. Y por qué el pacto nuevo es mejor y tiene una mejor esperanza, con un mejor ministerio y con mejores promesas, siendo además el último, según Hebreos 7, 19, 22, 8, 6, 8, 10 y 9. El santuario terrenal ciertamente no era defectuoso y imperfecto por su concepción, ya que Dios era aquel que lo había instruido. Era perfecto en su forma, en su significado, pero era defectuoso a causa de los seres humanos defectuosos que trabajaban y cumplían su función en el santuario terrenal, y a causa de los sacrificios imperfectos que finalmente no podía cumplir la función para lo que daban testimonio. Antes de analizar la tabla de comparación, hay que entender que ya no es cualquier sacerdote que ministra entre Dios y su pueblo, sino ahora es Jesucristo mismo, nuestro gran sumo sacerdote del nuevo pacto. Según Hebreos 2, 17, 3, 1, 4, 14, 15, el 5, 6 y 10, 6, 20, 7, 17, 22, Hebreos 8, 1, 9, 11, 10, 21. Además, Jesús es nuestro mediador y intercesor en este nuevo pacto, según Hebreos 7:25, 9:15, 12:24, Romanos 8:34. Por ejemplo, aquí tenemos el pacto antiguo. Tenemos en mi derecha, que se lo estoy presentando. Y tenemos también el pacto nuevo, equivale el pacto santuario celestial. El pacto antiguo era el primer pacto, y el primer pacto era defectuoso. El segundo pacto fue mejor. En comparación, los sacerdotes cumplían sus funciones sin juramento. Eso en Hebreos 7:21. Sin embargo, en el segundo pacto, Jesús, nuestro sacerdote, cumplió su función con juramento de Dios. En el pacto viejo, había muchos sacerdotes durante los 2000 años porque murieron, según Hebreos 7:23.
Jesús no muere y tiene por lo tanto un sacerdocio inmutable, según Hebreos 7:24. El primer pacto, los sacerdotes tenían la necesidad de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. En el segundo pacto, Jesús no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, ya que es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecados, según Hebreos 7:26. En el pacto antiguo, todo sumo sacerdote presenta sacrificio y ofrendas, según Hebreos 8:3. Pero en el nuevo, segundo pacto, también Jesús tenía algo que ofrecer, en Hebreos 8:3. Y eso era su propio cuerpo, porque Jesús se ofreció a sí mismo, según Hebreos 7:27. En el viejo pacto había muchos sacrificios y ofrendas, según Hebreos 9:25. El segundo pacto, Jesús se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Hebreos 7:27, 9:12, 26, 28, 10:10, 12 y 14. Por lo tanto, hubo un solo sacrificio en el nuevo pacto. En el viejo pacto se derramaba la sangre del macho cabrío, becerro, el toro, según Hebreos 9, 12 y 13. En el segundo pacto era un mejor sacrificio con mejor sangre que los sacrificios terrenales. ¿Ve? En Hebreos 9:23 y 12:24, porque se derramó la sangre preciosa de Jesucristo, según Hebreos 9:12. En antiguo, la sangre de estos sacrificios no puede quitar los pecados ni limpiar nuestra conciencia, según Hebreos 10:4, 11, 9 y 9. En el segundo pacto, la sangre de sacrificio de Jesús sí puede quitar los pecados, limpiar nuestra conciencia, santificarnos, según Hebreos 9, 14, 26, 28, 10, 10 y 14. El versículo profético que estamos estudiando en estos últimos temas es el siguiente, según Daniel 8, 14, cual dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabiendo que el santuario terrenal había llegado a su cumplimiento en el año 31 después de Cristo, y que Jesucristo ascendió al santuario celestial tras su resurrección para iniciar su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote celestial, sabemos que la purificación del santuario solo se puede referir al santuario celestial, pues en el año 1844 el santuario terrenal ya estaba vencido hacia más de 18 siglos. Recordemos que el libro de Hebreos menciona la purificación del santuario celestial en Hebreos 9, 22 y 23. Recordamos además que la purificación del santuario celestial es equivalente al juicio celestial, según Daniel 7, 9 y 10. En el libro de Colosenses hay un versículo que había acercado de actas de decreto que fue clavado en la cruz. Aquí se refiere a las leyes ceremoniales del santuario terrenal, que incluían las ordenanzas en cuanto a las comidas y las bebidas ceremoniales, como también los decretos respecto a las fiestas y a los días de reposo ceremoniales. Preste atención que todo esto era una sombra del nuevo pacto, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando los principados. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto el día de fiesta
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 14 hasta 17. Lamentablemente, muchos hermanos de las diferentes denominaciones cristianas malinterpretan este pasaje creyendo que se refiere a los 10 mandamientos, con su santo día de reposo, el sábado, que fueron abolidos en la cruz. Pero no es así como veremos a continuación. La ley ceremonial es una ley diferente a la ley moral de los 10 mandamientos. Ella fue puesto al lado del arca de pacto y llegó a su cumplimiento cuando Cristo murió en la cruz, poniendo fin al santuario terrenal con sus ceremonias, sacrificio y ofrenda, etc. Esta ley ceremonial es aquella que nos era contraria, como leemos en el pasaje de Colosenses y como veremos también en el texto siguiente. Veamos lo que nos cuenta el Antiguo Testamento acerca de la ley ceremoniales temporal. Según Deuteronomio 31, 24 hasta el 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca de pacto del Señor, diciendo: tome este libro de la ley, póndelo al lado del arca de pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La ley de los 10 mandamientos sigue en plena vigencia, pues es el fundamento del gobierno de Dios y la norma de su juicio, según Mateo 5, 17 y 19. Santiago 2, 10 y 12. Ella se encuentra en el arca de pacto del santuario celestial. Juan la vio ahí en una visión, diciendo lo siguiente en Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Pero Juan no vio el libro de la ley ceremonial en el santuario celestial. No lo vio arriba, pues ella fue abolida en la cruz del Calvario. Hablando del pacto antiguo, dice, fíjese, en Hebreos 9, 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentó ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí nos explica una vez más que todas esas ofrendas y sacrificios en relación a comidas, bebidas y ordenanza acerca de la carne era tan solo un símbolo temporal, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, hasta el año 31 después de Cristo, en cual Jesucristo murió en la cruz y fue abolido la ley ceremonial del santuario terrenal. Con razón, la profecía dice que con la muerte de Cristo en la cruz cesó el sacrificio y la ofrenda, como vimos con muchos detalles en el tema anterior. Eso nos dice Daniel 9, 26, 27, Éxodo 25, de 1 al 7, 35, Levítico de 2 al 9. Como ya vimos, todas las leyes ceremoniales que trataban de comida, bebida, día de fiestas, lunas nuevas y día de reposo, que eran parte de la ceremonia en el santuario terrenal, fueron abolidas en la cruz, pues cumplieron su función. Pero debemos entender
que el sábado del Señor del paraíso no pertenece a las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales recién eran necesarias cuando la humanidad había caído en culpa y pecado. El sábado del Señor, como manda los 10 mandamientos, ya existía cuando todavía no había ninguna sombra de pecado que oscurecía la relación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, no debe ser confundido con los días de reposo simbólico que ocurrían en el primero o el de 10, el 10º mes, el 15 y del mes séptimo, que habla en Levítico 23, también que está en 24, 27 hasta el 38. Los sábados de sombra de la Biblia son ordenados en la ley ceremonial de los judíos. Y ellos pertenecen, por ejemplo, el sábado de la expiación y el sábado de las fiestas de las cabañas. Eran días adicionales bien determinados. Fiestas religiosas estaban atadas a las fechas del calendario. Siempre caía en diferentes días laborables, como por ejemplo martes o jueves. Sin embargo, fueron llamados día de reposo o sábado, porque en ellos el pueblo descansaba como si fuese un sábado de ritmo semanal. De modo que Colosenses 2:16 no se refiere al sábado como el séptimo día de la semana, sino a los sábados ceremoniales que señalaba hacia el futuro. Por ejemplo, la Pascua señalaba a Cristo, por eso era sombra de lo que ha de venir. Esos sábados ceremoniales recibieron descanso laboral por los judíos como nuestros días festivos estatales. Acerca de estos sábados de sombra y las demás ordenanzas ceremoniales, no se hacen una conciencia los creyentes desde la muerte de Jesús, ya que dejaron de tener significado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Pero los cristianos sí deben guardar los mandamientos con el sábado del Señor. 1 Corintios 5, 7 y 7, 19. En la tabla siguiente veremos la contraposición de ambas leyes. Así nos daremos cuenta con más claridad del significado que tenía cada una de esas leyes y de que en realidad hay que velar completamente separada la una de la otra. También veremos por qué una de ellas pudo ser anulada con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y por qué la otra sigue en vigencia eterna. Por ejemplo, aquí lo tenemos. La ley en la mano de mi derecha. La ley ceremonial. La ley de mosaica. Y tenemos los 10 mandamientos, la ley moral, que fueron personalmente escritos por Dios. O sea, en la ley ceremonial, inspirado por Dios, pero escrito por Moisés, según Éxodo 24:4, Deuteronomio 31:9. Los 10 mandamientos personalmente fueron escritos por Dios. Éxodo 31:18, 32:16 y 24:12. La ley ceremonial, escrito en un libro. Éxodo 24:4-7. Los 10 mandamientos, escrito sobre piedras. Éxodo 31:18. Escrito por Moisés y dado a los levitas. Deuteronomio 31:25-26. Escrito por Dios y entregado a Moisés, según Éxodo 31:18. La ley ceremonial, puesto al lado del arca por los levitas. Deuteronomio 31:26. Sin embargo, si leemos, puesto en el arca por medio de Moisés. La ley ceremonial se ocupa de decretos ceremoniales y rituales.
Sin embargo, en los 10 mandamientos se ocupan de principios máximos de la moral y la ética. Éxodo 20, de 1 hasta 17. Tenemos también ley ceremonial. Explica los sacrificios por el pecado, anulando por Cristo. Efesios 2:15. Los 10 mandamientos revelan el pecado. Romanos 7:7. Por la fe confirmamos la ley. Romanos 3:31. La ley mosaica. El cristiano que guarda esta ley pierde su libertad. Gálatas 5:1-3. Sin embargo, la perfecta ley de la libertad. Santiago 1:23-2:12. La ley ceremonial. El cristiano que guarda esta ley no recibe bendición, según Gálatas 5:1 hasta el 6. Los mandamientos. El cristiano que observa y guarda esta ley será bienaventurado, según Santiago 1:25. La ley ceremonial. Por esta ley no seremos juzgados. Es verdad, no seremos juzgados por la ley mosaica, las leyes ceremoniales, según Colosenses 2:16. Sin embargo, los 10 mandamientos, por esta ley seremos juzgados, según Santiago 2:12. Ley ceremonial. Esta ley cumplió su santo función hasta la cruz. ¿Y dónde dice eso? Colosenses 2:14. Sin embargo, los 10 mandamientos, Cristo debería magnificar y engrandecer esta ley. Isaías 42:21. La ley ceremonial. Los apóstoles rechazaron esta ley. En un Hecho 15:24-29. Los 10 mandamientos. Esta ley debe ser guardada completamente, según Santiago 2:10. Ley ceremonial. Quiebra esta ley no es pecado porque ha sido abogada. Efesios 2:15, Romanos 4:15. Sin embargo, los 10 mandamientos, infringir esta ley es pecado. Primero de Juan 3:4. ¿Ves la diferencia? Sigue diciendo la ley ceremonial. Esta ley fue quitada y clavada en la cruz. Colosenses 2:14. Sin embargo, la ley que viene siendo los 10 mandamientos nos dice, Jesús la cumplió, no la abrogó. Y ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley, según Mateo 5:17 hasta el 19. La ley ceremonial. Esta ley dejó de existir. Hebreos 9:15-16. Los 10 mandamientos. Afirmada eternamente y para siempre. Salmo 111:7-8. Y finalmente tenemos, esta ley antigua era importante, pero ya no lo es. Colosenses 4:14. Sin embargo, los 10 mandamientos, esos mandamientos son el todo del hombre. Eclesiastés 12:13-14. Cuando Pablo escribió el siguiente pasaje, todavía no existía el Nuevo Testamento. Segundo Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, con el conocimiento del plan de salvación mediante las ceremonias y los sacrificios de santuario terrenal, eran tan poderosos para el perdón y los pecados, la transformación del carácter y la reconciliación entre Dios y el hombre,
que encontramos varios ejemplos de grandes hombres de Dios que por fe experimentaron la salvación, tal como nosotros hoy en día la podemos experimentar también. Recuérdense a Abel, Enoch, Noé, Job, Samuel, Daniel, etc. Todos ellos vivieron antes de Cristo y ellos contaron solo con el Antiguo Testamento, el pacto antiguo y el santuario terrenal. Pero Jesús, como Cordero de Dios, nos perdona los pecados. Jesús, como sumo sacerdote, nos ayuda a vencer las tentaciones y borrar nuestros pecados de nuestras vidas. Cuando la visión de Daniel, que es del 8 y del 9, fue dada al profeta Daniel, este ya tenía entre 80 y 90 años de edad. La razón por la cual Dios dio esta profecía acerca del perdón y la reconciliación a un anciano fue porque a esa edad, acercándose a la muerte, el ser humano tiene a veces la sabiduría y la experiencia necesaria para entender la vital importancia del perdón y de la misericordia y de la reconciliación con Dios y el hombre. Muchas veces los jóvenes no comprenden la gran importancia de estos conceptos. En Daniel capítulo 8 aparece dos bestias limpias. Primero el carnero, representando a Medo Persia, y luego el macho cabrío representando a Grecia. Como vimos en temas anteriores, estos dos bestias fueron utilizados como animales limpios de sacrificio en el santuario terrenal. El carnero mayormente durante la Pascua, según Éxodo 12, y durante el año entero en el lugar santo. Y el macho cabrío mayormente en el día de expiación, según Levítico 16. Es decir, durante el juicio, en el lugar santísimo. Hay que prestar atención al orden. Primero el carnero y luego el macho cabrío. Pues el lugar santo estaba vigente durante todo el año santo, todo el año, y luego el lugar santísimo como el clima de año santuario terrenal, que era una sola vez el año. Cuando Cristo fue al cielo, comenzó su ministerio en el lugar santo, luego santísimo, hasta el año que fue en 1844, en el cual entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la purificación del santuario celestial y el juicio. En esa simbología, la etapa que Jesús estaba en el lugar santo es representada por el carnero, y la etapa actual en el lugar santísimo es representado por el macho cabrío. Recuerden también que en la profecía de Daniel 8, el macho cabrío vence al carnero. Es decir, simbólicamente, el lugar santísimo es el final. Pues después del juicio celestial, Cristo ya no vuelve al ministerio del lugar santo, sino se proclama la sentencia y Jesús vuelve a la tierra. La Biblia nos presenta varios tipos de juicio. Por ejemplo, hubo un juicio después del pecado de Adán y Eva, que tuvieron que abandonar el paraíso. El diluvio era un juicio para todo el mundo antiguo. Y el pueblo de Israel enfrentó varios juicios en su historia. Durante la venida de Jesús a nuestro mundo hubo otro tipo de juicio. Dice el Señor, según Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el principal de este mundo será echado afuera. Ese juicio se refiere al momento en que el diablo
fue echado definitivamente del cielo a la tierra. Hecho que ya hemos estudiado en los primeros temas. Recuerden en Apocalipsis 12, 8 y 10, en ese contexto Jesús vio al diablo caer como un rayo del cielo a la tierra. Lucas 10, 8. Desde la muerte de Jesucristo en la cruz, en el año 31 después de Cristo, el diablo ya no tiene acceso libre al cielo para acusar a los hermanos de día y noche como lo hacía antes. Su imperio de la muerte ha sido destruido. Ahora él está consciente que su tiempo se acaba. En ese sentido, hubo un juicio de este mundo, pues el conflicto se ha concentrado desde ese entonces exclusivamente al planeta Tierra. Apocalipsis 12, 10 y 12. Hebreos 2, 14. Pero este juicio no es el juicio que inicia a cabo de los 2300 años con la purificación del santuario en 1844. Este no. Hay personas que piensan que el juicio de Dios ocurrió en el año 31 después de Cristo, tras la crucificación de Cristo. Otro piensa que el juicio ocurrirá en el momento de la muerte del ser humano individualmente. Pero ambos conceptos no son correctos bíblicamente. Aunque es cierto que el juicio ocurre después de la muerte del ser humano, como nos muestra el siguiente versículo, hay que establecer bíblicamente en qué momento histórico y profético ocurrió. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Según las profecías de la palabra de Dios, el juicio celestial ocurre en un momento específico en el futuro, desde el punto de vista de los escritores bíblicos, como veremos en un instante. Y como ya hemos establecido en los temas anteriores, el juicio celestial comenzó en el año 1844, después de Cristo. La secuencia que hemos estudiado en los temas pasados de Daniel, capítulo 7 y 8, nos confirmaron. Pues vimos que el juicio celestial ocurre después del año 1798 después de Cristo y antes de la gloria retorno de Jesucristo a la tierra. En Apocalipsis encontramos los 7 sellos. Acerca del quinto dice Juan, fíjate, Apocalipsis 6, 9, 11. Vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre en los que mora en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Una pregunta parecida encontramos en Daniel 8:13. La respuesta está en Daniel 8:14, donde dice 8, 13 y 14. Nuevamente, ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio, que viene siendo el paganismo, y la prevaricación asoladora, el poder papal, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, la Inquisición contra los santos y su lugar del culto. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, tras los 2300 años inicia el juicio.
Los diferentes escritores del Nuevo Testamento estaban conscientes que el juicio iba a ocurrir en algún momento en el futuro. Desde su perspectiva histórica, he aquí algunos ejemplos. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También Hechos 24, 25. Pero a desentar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 14, 10 hasta el 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También Hebreos 10, 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. También Hebreos 10, 30. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Algunos de los versículos que acabamos de leer mencionan que el juicio será realizado mediante Jesucristo como juez del mundo. Eso según Hechos 17, 30, 31, Romanos 2, 16, 14, 10 hasta el 14. Ahora fíjense, en Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En Daniel 7 encontramos el momento en que se inicia el juicio celestial y el momento en que el Padre entrega el juicio al Hijo, a Jesucristo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas de sí mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de adelante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 9, 10, 13 y 14. Después del juicio, Jesucristo entrega a los santos lo que él mismo había recibido de su Padre a inicio del juicio: el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Como acabamos de leer en Daniel 7, 26 y 27. Daniel 7, 21, 22.
y veía que yo, este cuerno, hacía guerra contra estos santos y lo vencía. Eso fue para allá, para 538 después de Cristo, hasta 1798, hasta que vino el anciano de día y le dio el juicio a los santos de Altísimo. Eso fue para allá, para el año 1844. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, que estamos hablando, el retorno de Cristo tras la sentencia del juicio. Y el cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que levantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta el tiempos y medio tiempo. Estamos hablando de los 1260 años. Estamos hablando básicamente de 538 hasta el año 1798. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, la sentencia tras el juicio. E incluye las 7 plagas posteras. Y que el reino y el dominio, la majestad y los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, tras el retorno de Jesucristo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirá y obedecerán. Daniel 7, 25 hasta el 27. Hace unos instantes, pues leemos en el juicio celestial, pues participaron millones de ángeles de Dios. Según Daniel 7:10. Estas vastas huestes angélicas están representados por los 2 querubines que estaban detallados en oro encima de opositorio sobre el arca de pacto en el cual se encontraban los 10 mandamientos. En el lugar santísimo de santuarios terrenal y también celestial. Éxodo 25, 10 hasta el 22, Apocalipsis 11, 19. Los 10 mandamientos son la norma del juicio, del gran juicio celestial. O sea, así. Santiago 2, 10, 12, fíjate lo que nos dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjate lo que dice, pero ofender en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así habla y así hace como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los ángeles miraron a través del opositorio hacia la ley divina de los 10 mandamientos. Recordamos que la ley es la eterna justicia de Dios y el opositorio su inmensa misericordia. Es por eso que hay que mirar la justicia de Dios a través de su misericordia para comprenderla. Un impresionante ejemplo de esta realidad encontramos en el Evangelio de Lucas, que nos presenta un hombre que había pecado contra la ley de Dios y que ahora busca la misericordia divina con un corazón arrepentido. Lucas 18, 13. Mas el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar su ojo al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sinónimo de la palabra ser propicio, es decir, benigno, a favor o misericordioso. El interés de los ángeles en el juicio divino es inmenso. Dios abre en su presencia los libros para juzgar transparentemente a los seres humanos con toda objetividad, a base de su santa ley y su misericordia. Daniel 7:10.
millares de millares le servirán, y millones de millones asentían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La palabra de Dios nos presenta el libro de la vida, del cual podemos ser borrados en el juicio, si es que no arreglemos nuestra cuenta con Dios y el prójimo. Pero si nos arrepentimos del corazón de nuestros pecados y nos confesamos a Dios en oración, entonces el Señor nos perdonará nuestras transgresiones y no tenemos que ser borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5, Éxodo 32:33. Y también puede verlo en Hebreo 4:16, 7:25 y 1 de Juan 1:9. Además, la Biblia nos presenta los libros de las memorias, en los cuales están registrados todos nuestros hechos, según las que seremos juzgados. Apocalipsis 20:12. El sabio Salomón resume en los últimos 2 versículos de su libro bíblico, Eclesiastés, que, fíjate lo que dice, Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con todas cosas encubiertas, sea bueno o sea malo. Las 2 razones por el interés de los ángeles en el juicio celestial de Dios. Número 1. Por un lado, los ángeles desean ver si Dios es realmente justo y misericordioso, como dice ser. En los primeros temas hemos estudiado que los ángeles que decidieron quedarse con Dios y no unirse al gran rebelión de Lucifer tenían todavía ciertas dudas respecto a la justicia de Dios. Vimos que la gran parte de duda fue despejada a morir el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, cuando el carácter de Dios y el enemigo fue manifestado dramáticamente y con toda claridad. Se requiere el juicio celestial para que Dios despeje de la mente de los ángeles hasta el último rasgo de duda que todavía poder estar en sus pensamientos referente a su justicia, de su santa ley, su carácter y su gobierno. Esas últimas dudas se despejan mediante el juicio celestial que está llevando a cabo en ese momento en el santuario celestial desde el año 1844 después de Cristo. Es por eso que tras el juicio se pronuncia la sentencia sobre la humanidad por medio de los ángeles que llevan las 7 postreras plagas, que son parte del castigo final hacia los desobedientes y rebeldes, según Apocalipsis 17:1. Y durante el juicio ejecutivo de las plagas, después de pronunciar la sentencia tras el juicio en el cual se investigó los casos de los humanos, los ángeles celestiales pronuncian la justicia de Dios, diciendo, Apocalipsis 16, 5, 7. Y oía el ángel de las aguas que decía: justo es tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado esas cosas. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En este contexto es importante mencionar que este juicio celestial en el cual se abrió los libros y se investigan los casos de los humanos es para los ángeles, pues los seres humanos no están presentes en ese juicio. El propósito de Dios es convencer a los ángeles de su justicia y despejar todas sus dudas. Dios personalmente no tiene necesidad de abrir los libros para sí mismo y dedicar décadas o siglos
a investigar los casos de los seres humanos para luego tomar una decisión respecto a su destino eterno. Pues Dios es omnisapiente. La razón por la cual Dios realiza este juicio con las puertas abiertas es para mostrar a los ángeles celestiales su justicia basada en su santa ley y su misericordia para despejar las últimas dudas de los ángeles santos una vez por siempre. La segunda razón de interés angélica en el juicio celestial es esta. Los ángeles de Dios desean saber quién podrá resucitar para vida eterna y quién no. ¿Quién podrá ser transformado para obtener la inmortalidad o quién no? ¿Quién podrá ser arrebatado a ir al cielo y quién no? Los ángeles santos quieren estar seguros que solamente seres humanos transformados a la imagen y semejanza de Dios, que no resulten ser un riesgo para la armonía del universo, retorne al cielo tras los 6,000 años de conflicto cósmico entre el bien y el mal en la tierra. En el juicio, ellos aprenden que aquellos seres humanos que volvieron a la vida eterna y al paraíso de Dios son personas que realmente abandonaron la vida antigua del pecado y de la desobediencia. Ellos se enteran su cambio y decisión por Dios y su santa ley es real, sincera y verdadera. Ellos aprenden que los salvos de entre los seres humanos se ha arrepentido de verdad de sus pecados, rebelión y transgresiones. Y finalmente ocurrirá después del juicio y del retorno de Jesucristo. Dice lo siguiente, Daniel 7, 18 hasta 27. Recibirán el reino los santos de Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos de Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nos encontramos hace más de 180 años en juicio celestial. Eso es así. Esta es una verdad solemne. En este momento que usted está leyendo esto, Dios está reuniendo en el cielo con los santos ángeles, revisando los casos de todos los seres humanos, uno tras otro. El juicio comenzó con los muertos y pasará finalmente a los que estén con vida antes del retorno de Cristo. O sea, la última generación de la cual habló Jesús. No sabemos en qué momento nos tocará el juicio a cada uno de nosotros que estamos con vida. Es por eso que tenemos que arreglar nuestras vidas y ponerlas en armonía con la voluntad de Dios, que se expresa en su santa ley de los 10 mandamientos, siendo esta la norma del juicio. En este juicio, en el cual se decide nuestro destino eterno según nuestras decisiones, serán purificados el santuario de los pecados de los hijos arrepentidos y confesos de Dios. Y a la vez será purificado el templo de nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón de los pecados mediante la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Según 1 Corintios 6, 19. Dios no nos puede obligar a ser obedientes. Y el diablo no nos puede obligar a ser desobedientes. Ambos pueden tan solo influenciar en nuestras vidas, luchando por nuestras almas. Dios lucha por nuestra salvación y el diablo lucha
por nuestra perdición. Que Dios nos ayude a vencer los pecados y prevalecer en el juicio y ser digno de heredar la vida eterna, como está escrito en Apocalipsis 3:5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Le esperamos en nuestra próxima semana con la lección número 23, cual lleva por título El juicio de Dios. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora agradecemos, Señor, que nos acompañaste en este día. Una vez más queremos, este servidor, te pedimos, oh Dios, que nos prepare para ese gran día, ese juicio que están siendo en este momento tocados. Permita que nuestros nombres aparezcan en el libro de la vida. Ayúdanos, oh Dios, a buscar más de ti, Señor, haciendo estas preparaciones, oh Dios, a través de la Biblia, a través de la oración. Cuida de nuestros oyentes una vez más. Cuida, oh Dios, de nuestros hermanos, amigos, de diferentes denominaciones que están escuchando estos temas semana tras semana. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.